El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, jueves 26 de marzo, realizó una cumbre virtual, realizó una junta con los otros 18 países del G20. Son 19 países más la Unión Europea. Ya se conforman los 20, las 20 instituciones, las 20, digamos, países, organizaciones o economías de fuertes del mundo, y se refirió a varias cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió principalmente a la familia y al pueblo que tiene escasos recursos, al pueblo que necesita la ayuda, al pueblo que es el más necesitado, el más desfavorecido. Y eso lo dejó muy en claro ante los demás presidentes. Vamos a escuchar qué dice y vamos a analizar paso a paso. Les voy a ir comentando poco a poco qué es lo que está comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador y el por qué. Señoras y señores, colegas, antes que nada, la solidaridad de México para todos los pueblos del mundo que sufren de esta pandemia. Ya esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. En este caso, nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. Fíjense bien. Paso número 1. Apoyarnos en los especialistas y en los científicos. ¿Por qué? Porque en muchos países solamente han dado la cara los presidentes y algunos funcionarios políticos. No han dado la cara los especialistas, los doctores y todo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de países del mundo siguen actuando de esta manera capitalista y de esta manera autoritaria. Pocos presidentes son verdaderos representantes de la mayor cantidad del pueblo y son queridos. La mayoría son impuestos por fuerza y por poder, porque de alguna manera vencen más que se ganen al pueblo. En vez de ganarse al pueblo y poder ser representantes del pueblo, porque el pueblo lo quiere, el pueblo pone y el pueblo quite, no. Son presidentes porque tienen poder, ganaron de alguna manera fraudulenta o ganaron de alguna manera por pocos votos, y eso pues no le da mucho poder a los mandatarios. Así sea el presidente de Estados Unidos, así sea el presidente de China. En muchos países también hasta quedan de mandatarios los que tienen de alguna manera relación congénita con el anterior mandatario. Son mandatarios nada más por jerarquía, no porque el pueblo los pida. Entonces, algo muy importante que le llegó hasta los países más poderosos, que de poderosos no tienen el poder del pueblo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. Vamos a seguirle. Los políticos no somos todólogos. Necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. Presidentes que no escuchan al pueblo y no ponen a la autoridad suprema, que son los expertos de salud, al mando, o a que se encarguen de controlar toda esta epidemia y pandemia sin
tratar de querer controlar y manipular al pueblo nada más porque vean por intereses políticos. También es fundamental contar con el apoyo de nuestros pueblos. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos, como sucede, se resuelve en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque parte de todo el sistema en el que hemos estado viviendo y nos hemos acostumbrado a nivel mundial, porque lo que hace México es de alguna manera mucha copia de lo que se ha visto en otros países. El sistema que tenemos es de que yo puedo hacerlo y tú puedes, tú tienes el poder y tú hazlo, tú vas solo. Y se alejó de alguna manera el pensamiento de la familia y de la comunidad a un lado. Eso solamente lo utilizaron los políticos para ganar puntos y ganar el poder, manipular al pueblo y fomentar esta vieja idea que si no tienes dinero no eres nadie. Si no trabajas no eres nadie, si no eres una buena persona bien posicionada y con dinero, con poder, con facultades para muchas cosas, no eres nada. Se olvidó, si eres buen integrante de tu familia, eres una gran persona. Se olvidó si eres un buen hijo para tus padres, eres una buena persona. Se olvidó si eres una buena persona para tu comunidad, eres buena persona. Eso ya no, los valores morales y civiles ya se quedaron a un lado. Los han dejado a un lado. Y es lo que se necesita ahorita. Cosa que en muchos países el que la familia se vuelva a reunir y se quede de alguna manera obligatoriamente junta está tronando a muchas comunidades, a muchas sociedades, y eso es lo que puede estar pasando o podría pasarle a México en algún momento dado. Pero si se está fomentando el poder del núcleo que está arraigado y que es el poder del núcleo familiar, el poder de los inicios de todos nosotros los ciudadanos, van a salir bien las cosas. ¿Por qué? Porque como sociedad somos, la sociedad es producto de los pequeños núcleos de todas las pequeñas familias, y eso es lo principal. Las pequeñas células, los inicios de todo son los núcleos familiares. Pero cuando se separa todo esto y se divide por poderes e intereses políticos, la sociedad truena. Y es lo que el presidente ha estado comentando, y también le llegó como flechazo a muchos países que no lo toman en cuenta. Vamos a seguirle. En otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social, y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. En cuanto a la recuperación económica, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal. Países como Estados Unidos, India, bueno, no Estados Unidos, países como la India, Indonesia,
son países en los que las autoridades no hacen nada por tratar de evitar que trabajen niños y trabajen la familia completa, arriesgando su vida con sustancias altamente corrosivas, porque la mano de obra es muy barata y son principales fabricantes de las grandes marcas que tiene Estados Unidos o que tiene México u otros países poderosos. Las empresas como Levi's, como Diesel, Donna Karan, donde el pantalón recibe, bueno, el pantalón o la prenda recibe un proceso muy agresivo para poder cambiar el color, para poder cambiar la textura. Mandan mucha ropa y muchos productos a Indonesia. La mano de obra es muy barata. Los químicos que se usan para esos procesos son muy tóxicos. Y países como Indonesia o Indochina o la India se rentan para eso de una manera muy barata. Los niños trabajan con sustancias muy tóxicas. Todas las personas que trabajen en eso trabajan con sustancias muy tóxicas y sin seguro social, sin privilegios o estos recursos que da el gobierno, sin los derechos laborales que brindan los gobiernos, las autoridades, sin ¿cómo se llama? Que dan trabajo con ay, no puede ser, cómo se me va. Bueno, con todos los lineamientos que debe de obtener, los derechos y los lineamientos y recursos que debe de obtener un trabajador, no brindan ni empoderan ni protegen a todos los trabajadores de estos países, cosa que las grandes empresas se aprovechan de eso y fabrican todos los materiales bonitos pero que son tóxicos de todas las grandes industrias, empresas en esos países. Entonces muchos países, demasiados países, tienen que ver primero por los más pobres, porque son la mano de obra de toda la infraestructura del mundo. Y es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de decir. Prestaciones, perdón, ¿cómo se me va esa palabra? Sí, como prestaciones. Vamos a seguirle. Los que se buscan la vida como pueden, diariamente. Los que han llegado a esta situación de vivir día a día, buscar la sobrevivencia, porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. En cuanto a la cooperación internacional, 3 propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver el análisis. La cumbre del G20. ¿Qué es el G20? Ya lo expliqué al principio a grandes rasgos, pero bueno. ¿Quiénes lo integran? Vamos a ver. Este es un artículo que vi de BBC News Mundo. Hecho el 28 de junio de 2019. Posiblemente, a lo mejor por actualizar, haya cambiado un país, no lo sé, pero bueno, de la última actualización del 2019, pues podemos ver que a lo mejor fue uno o dos países los que pudieron haber llegado a cambiar, si es que llegaron a cambiar, ¿no? Pero ya para no querer hacer tanta búsqueda en ver qué países eran, lo que me interesa explicarles es qué es el G20 y más o menos qué países lo integran. ¿Por qué más o menos? Porque de ahí va a venir lo que vamos a analizar. G20, países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México,
Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Y 19 países miembros del G20, 19 países más la Unión Europea, que viene siendo todo este pedazo. ¿De acuerdo? La Unión Europea, que conjunta a muchos más países. Si se fijan, aquí no está España, no está Inglaterra, no está, podría ser Portugal. ¿Son monarcas? Bueno, ok. Pero bueno, para que me vayan entendiendo, eso es el G20. Ahora, si se fijan, China, la mano de obra es muy barata. Japón, también. Sudáfrica, no se diga. Turquía, Indonesia, la India, son países de mano de obra extremadamente barata. Vean documentales aquí en YouTube y van a ver todo lo que desgracian casi a los países. Creo que hay alguien allá afuera, mi amor. Perdón. Bueno, eso es la cumbre del G20. Ahora, las Naciones Unidas. En este tema de las Naciones Unidas, hablando de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Hablando de los monopolios, que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hablar de los monopolios. Vamos a ver qué es lo que más comenta. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Económica. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. 2. Al haber mayoría de ventas, al haber una compra, así como las compras de pánico de aquí en México que recomiendan que no se hagan. Cuando una persona compra todo, deja a los demás sin nada. Cuando un país compra muchas cosas, pues deja a los demás sin nada también. ¿Por qué están las Naciones Unidas? ¿Por qué está la ONU? ¿Por qué estaba la OTAN? ¿Por qué estaba el TEMEC? ¿Por qué está todos estos tratados de países? Pues porque a la mera hora, si un país requiere más productos porque tuvo cierta crisis de algo, pues pide ayuda a otros países. Pero si el problema es mundial, pues los países empiezan a querer comprar, empiezan a querer hacer y deshacer con todos los productos, con todos los ventiladores, con todos los recursos que se necesitan para poder afrontar la pandemia en cada uno de los países, por las medicinas y el equipo que se tiene que comprar, que es muy caro, y si un país lo acapara, pues ya se quedan los demás sin nada que poder comprar, y se vuelve una crisis global y mundial. Entonces se ponen de acuerdo mediante la ONU, la OTAN, el TEMEC y demás tratados que se deban de realizar, para que pueda haber libre comercio y puedan ponerse de acuerdo para ver cómo se organizan y ver cómo les va bien a todos, porque si no, por uno empiezan a hundirse los demás. Vamos a volver a escucharlo. Que las grandes potencias, las hegemonías, haga un compromiso de tregua en este tiempo. Evitar políticas arancelarias unilaterales. No Donald Trump. Monopolios comerciales. Revisar lo del manejo del precio del petróleo. Vamos a hablar de los monopolios, por eso puse este enlace. Naciones Unidas, los países en desarrollo podrían salir perdiendo frente a los monopolios digitales. Este artículo salió el 26 de septiembre de 2018. Pueden checarlo aquí se llama la página unctad.org, /páginas, /press release, y bueno, tiene este logo, ¿no? Tiene otras letras por ahí en la dirección de HTTP, pero bueno, ya más o menos tienen una idea de qué página es. Y aquí en la parte de abajo podemos ver esto.
que era lo que les quería enseñar. Dice, la digitalización corre el riesgo de contribuir a la concentración aún mayor de los beneficios del progreso tecnológico en un pequeño número de pioneros, dijo el secretario general de la UNCTAD, Mukisa Kituyi, al presentar el informe subtitulado El poder, las plataformas y la quimera del libre comercio. Por desgracia, la revolución digital está teniendo lugar a una época neoliberal, dijo. El poder ilimitado de las empresas ha permitido que el capital eluda la supervisión regulatoria, se expanda a nuevos ámbitos de generación de beneficios y limite la afluencia de los hacedores de política y de la manera de cómo se conducen los negocios. Las grandes empresas han respondido convirtiendo la explotación y el procesamiento de datos en un cuerno de la abundancia para la extracción de rentas. De las 25 principales empresas tecnológicas en términos de capitalización bursátil, 14 tienen su sede en Estados Unidos de América. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió controlar monopolios, no a los monopolios, es, oye, Estados Unidos, tus 14 empresas, échales un ojo, ¿no? Digo, entre comillas, porque hay muchos monopolios a nivel mundial. Pero bueno, de las mayores empresas, 14 tienen su sede en Estados Unidos, 3 en la Unión Europea. También fue un mensaje para la Unión Europea. 3 en China. Oye, China, aguas con los monopolios. 4 en países asiáticos y 1 en África. Recordemos que África está en el G20. Ya en 2015, las 3 principales empresas de tecnología de los Estados Unidos tenían una capitalización bursátil media de más de $400 millones, en comparación con un promedio de 200 millones de las principales empresas de tecnología de China. Habla de muchos millones de dólares que pues, nosotros no tenemos tanto dinero y no sabemos muy bien de cómo se trata, pero vamos a hablar aquí, por ejemplo, dice, lo que ha sido significativo es el ritmo, no, aquí arriba. Lo que ha sido significativo es el ritmo al que han aumentado los beneficios gracias a la posición dominante en este sector. Por ejemplo, al margen de beneficio en relación a las ventas de Amazon, aumentó del 10% en 2005 al 23% en 2015, mientras que Alibaba aumentó de 10% en 2011 a 32% en 2015. Y así podemos ver cómo han aumentado más o menos las ganancias y las utilidades de muchas empresas aquí, y podemos tener ya un cierto ejemplo de lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, también leí que dice, entre las opciones de política para afrontar las estrategias de búsqueda de rentas, cabe citar una regulación más incisiva de las prácticas comerciales restrictivas e incluso la disolución de las grandes empresas responsables de la concentración del mercado. Las tendencias monopolísticas del mundo digital podrían regularse con objeto de limitar la capacidad de una empresa para explotar su posición dominante, como ha hecho recientemente la Unión Europea adoptando medidas contra Google. Estamos hablando de que las empresas más posicionadas con respecto a monopolios son las cibernéticas, y es de lo que está tratando este artículo. Ahora, también habla el presidente Andrés Manuel López Obrador de la discriminación. ¿A quién le está mandando el mensaje? Vamos a ver. Está afectando mucho la economía mundial. Lo del petróleo. Ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación. Desde luego, no al racismo. No al racismo. No a la discriminación. Ni a la discriminación. ¿Por qué no al racismo ni a la discriminación? Vamos a checar. En este artículo de telesur.net, realizado el 21 de marzo de 2020, dice, conoce los países con mayor índice de discriminación racial. ¿A quién le habló? ¿A qué países del G20 le habló el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer? En sintonía con la lucha contra la discriminación racial establecida en el mundo, la ONU declaró en el 66 el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación Racial. Bueno, vamos a ver aquí abajo. Dice así, a ver, que no se me actualice esta cosa. Se me actualizó. Oh, ustedes disculpen, problemas técnicos. Vamos a volver a actualizar esta página. Y bueno, les sigo comentando. ¿Qué países están dentro de esta discriminación racial? Ay, no se me actualizó bien. Vamos a ver, esperemos que... Perdón por las fallas técnicas. Pero... vamos a ver si ahorita se... Aquí está. Parece que ya se está actualizando. Y vamos a ver qué nos dice. Porque pues tenemos que investigar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador puede hablar del G20 y puede hablar a los países del G20, pero ¿a quién se refería específicamente? ¿Qué países están involucrados en esto? No es algo a lo que le esté hablando así como que a todo el mundo, es algo a lo que le está hablando a estos países que están en esta congregación. Pero, ¿qué pensaron los demás países? ¿Qué vieron los demás países? ¿Qué dijeron? ¿Por qué? ¿A quién le cayó la pedrada? ¿O a quién le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, oye, vamos a realizar algo porque pues dentro de nosotros 20 que estamos aquí, tenemos que unirnos en varias medidas? Estados Unidos. Esta nación presentó un incremento del 182% en términos de discriminación racial, de acuerdo con un informe de la Liga de Antidifamación publicado en 2018. En estudio social destacó que esta situación se afianzó principalmente en las localidades de California, Texas, Colorado, Illinois, Nueva York, Florida y Virginia, donde la propagación de campañas discriminatorias se evidenció con la distribución masiva de folletos, volantes y anuncios publicitarios destinados a plantar la llamada supremacía blanca en territorio estadounidense. Entonces, la primera pedrada fue para Estados Unidos. El viejo continente. La Universidad de Harvard, ubicada en Cambridge, Estados Unidos, realizó un mapa interactivo con los datos recogidos por un historiador de su autoría, en el que se detalló la nomenclatura de la discriminación racial en Europa. Los datos pertenecen a las estadísticas de los años 2002 al 2015, registro que fue actualizado en 2017. República Checa no está dentro del G20, a menos que esté en la Unión Europea, pero bueno. Reino Unido sí está dentro de la Unión Europea. Dice, aunado a la clasificación de la Universidad de Harvard, la ONU reitera el aumento de la discriminación racial en Reino Unido, enfatizando que el crecimiento de esta plaga social repuntó luego de la determinación del Brexit. El ambiente antes, durante y después del referéndum ha provocado que todos ellos sean más vulnerables a la discriminación racial y a la intolerancia, afirmó la ONU. Y ya no se me ha querido actualizar más aquí la página, pero bueno, a ellos les cayó la pedrada del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el por qué? Vamos a seguir escuchándolo. Y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Muchas gracias. Y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Entonces, pues, espero que ya nos haya quedado un poquito más claro todo este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quién habló, a quién se dirigió y por qué. Que tengan un excelente día, no dejen de ver más noticias para Miki Noticias en YouTube. Si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse y apóyennos si gustan hacerlo con algún donativo al número de cuenta que aparece en pantalla en la parte de arriba. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. En unos minutos viene L en vivo bailando para animarnos esta preciosa vida y estos momentos tan críticos de coronavirus. Chao.